están? Estoy súper contenta de poder estar con todas ustedes y también aquí con nuestro invitado. Un miércoles más. Y tenemos nuestra nueva conductora. ¡Mari! Oigan, pues hoy vamos a tener un súper programa. Se me hace un tema súper interesante que hemos estado platicando siempre en nuestros podcasts, pero hoy vamos a hablar en específico de masculinidad consciente, ¿no? O sea, siempre hablamos de esto, ¿no? De las nuevas masculinidades y bla, 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 y nosotras que tenemos hijos. Y pues bueno, para ello tenemos un súper invitado, a Eduardo Gómez, que es coach, terapeuta y consultor de empresas. Él es también multi, ¿no? Como nosotras. Multitask. Y es una aliada de nosotras las mujeres. Bienvenido. Pues él está vía remota. La realidad es que él se sumó a este llamado que nosotros lanzamos desde TikTok, desde la comunidad en femenino TikTok, y dijo: yo quiero aportar, yo quiero colaborar con ustedes, y creo que eso es lo más valioso que hemos tenido en el programa del debate. Personas que dicen: quiero estar ahí, quiero colaborar. Y pues bienvenido seas, Eduardo. Estamos muy contentas de poderte tener hoy. Él vive en la Ciudad de México. Quiero sí hacer mención de esto, porque al final, como lo decía en el podcast pasado, la distancia solo es geografía. Las tecnologías nos aportan muchísimas cosas buenas en nuestro entorno que nos permite acortar estas distancias y que hoy lo podemos tener como si estuviera aquí omnipresente. ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Omnipotente! Entonces, pues aquí está Eduardo para el debate y para el mundo. Bienvenido seas. Bienvenido. Lo sentí en la visa. Sí, yo también. Ay, no, pues qué padre que podamos tener aliados como él, ¿no? Y ya como Ricardo también, ya tenemos dos. Eso sí es muy padre, muy interesante. Bravo a los dos. Y bueno, queríamos preguntarte varias cosillas, ¿no? Así es. Sí. Yo quisiera preguntarte ¿cómo se forman o conforman los círculos de hombres? Cuéntanos. Gracias. Pues les platico y les comparto por qué la creación o conformación de un círculo de hombres. Déjenme decirles que he tenido la oportunidad de acudir y de asistir a lo que son círculos de mujeres. Yo he tenido la bendición de acudir, dado que me invitan, como pues durante muchos años me he dedicado a todo este tema de la espiritualidad, de encontrarme, de esta búsqueda que pues muchos de nosotros tenemos y que constantemente estamos queriendo encontrarnos. Se me dio la oportunidad de asistir a círculos de mujeres entre muchas otras ceremonias a las cuales he tenido la oportunidad de asistir. Y básicamente pues los círculos de mujeres traen una cierta tienen una cierta estructura y de repente pues se ponen a platicar y van compartiendo con base en un bastón de mando, voy a pensar, o con base en algo que se comparte, pues la gente va hablando y expresando, ¿no? Y entonces o el círculo puede cambiar o simplemente a alguien se le ocurre hacer algo diferente y listo. En esta ocasión quiero hablarles literalmente de lo que es un círculo de hombres. Este es un tema que no es tan nuevo, digamos que ya tiene cierto tiempo. Evidentemente se han presentado círculos de hombres en muchos lugares. De hecho, en muchos países se presentan los círculos de hombres, nada más que evidentemente no es tan conocido. Pero hay una organización en Estados Unidos que se llama Mankind Project, MKP, que es como lo conocemos, que básicamente pues ha desarrollado una metodología estandarizada en el cual a través de un cierto protocolo se lleva el círculo de hombres. Digamos aquí a través de trabajar 4 arquetipos muy básicos, que es el rey, el guerrero, el mago y el amante, se trabajan diferentes aspectos. Esto es muy interesante precisamente porque nos da la oportunidad de poder expresar, digamos que hay una forma de entrar, digamos, directamente al círculo. Nos podemos, digamos que hay una temática en particular para cada uno de estos arquetipos, y en esos arquetipos pues vamos expresando, ¿no? Quizá dolores, quizá sentimientos, emociones, cosas que tenemos atoradas. O sea, es algo tan valioso y tan bonito porque a través del arquetipo vamos haciendo que las cosas sucedan, ¿no? Como rey entramos al círculo
Como guerrero trabajamos eso que nos duele, eso que no nos gusta, eso que no podemos compartirlo frente a ciertas personas, porque a veces no tenemos esta confianza de expresarlo frente a la pareja, o frente a los hijos, o frente a los padres, o los amigos, porque evidentemente existe este tema de me van a juzgar, este tema del miedo, de qué van a decir, y entonces en el círculo de hombres se crea este círculo de confianza en el cual podemos expresar. Y la gran ventaja de estos círculos de hombres es que no hay juicio. Lo primero con lo que empezamos, obviamente se dan las reglas desde un inicio. La gente que ya conoce el círculo, pues ya se sabe las reglas. La gente que va entrando como nueva se le expresa y se le comenta que no debe de haber juicios, que no podemos juzgar al otro, que podemos escuchar al otro y que simplemente podemos hacer siempre que vayamos a hacer digamos, algo que queramos comentarle al otro que está viviendo la experiencia, tenemos que hacerlo a través de un ejemplo propio. Es decir, si el de enfrente está comentando algo que acaba de pasar con su esposa, yo no le voy a decir, es que tú estás mal por lo que hiciste, no, sino que a través de un ejemplo mío, oye, es que a mí me pasó que hace como 10 años o hace 3 años yo viví una situación similar, y entonces lo expresas desde el ejemplo, no desde la agresión o transgresión hacia la otra persona, de decirle, ay, es que eres no sé, voy a pensar un tonto, un idiota, o ¿por qué hiciste eso? Y no juzgamos. Simplemente a través de ejemplos podemos ayudar a la otra persona a entrar en conciencia para resolver ese tema, ¿no? La verdad es que a mí me parece muy bueno. De hecho, le voy a compartir a Luz la página de Mindcamp Project de MKP para que vean más o menos en qué consiste. De hecho, cada 6 meses o cada 4 meses hay un evento que se llama La Aventura del Nuevo Guerrero. Se reúnen cierto grupo de personas, como 100 hombres. Seguramente ustedes imagínense un lugar donde 100 hombres, literalmente hay una contención, donde apoyamos, donde aplaudimos, donde abrazamos, donde lloramos, donde la gran magia de este círculo de hombres es que podemos ser nosotros y nadie, el de enfrente, no podrá juzgarte jamás. Yo creo que entonces podrás llorar. Entonces es hermoso ese parte de ese círculo de hombres. Yo creo que entonces, cuéntame, Luz. Yo creo que entonces el círculo de hombres se plantea como una respuesta para que los hombres puedan expresarse y puedan sanar esta falta de conexión que han tenido y que han empezado a descubrir como parte de toda la problemática que podemos vivir como sociedad, y también como una forma de restaurarse por dentro, pero también restaurar la imagen y el ecosistema que tienen en su entorno. Es correcto, y es una forma de sanar, y déjame decirte que hay algo muy valioso en esto. Hay cosas, ustedes evidentemente como mujeres, seguramente ustedes se compartirán ciertas cosas. A veces el varón o el hombre, literalmente a veces le cuesta trabajo expresar estas emociones, estos sentimientos, precisamente por lo que comentaba hace rato del juicio, o del miedo, o del qué dirán, o por las cuestiones de todas estas, se me fue la palabra, de todas estas, de estos prejuicios, digamos, o estos temas de que le vas a hacer, te van a decir de cosas, y te van a decir que el mariconcito y el putito y no sé qué, perdón la expresión, pero el tema es que podrían expresar muchas situaciones que evidentemente al hecho de crear este círculo de confianza, podemos evidentemente, como bien dices Luz, sanar, expresar, compartir, llorar. La gran ventaja que tiene estos círculos es que normalmente hay hay un facilitador de la metodología, digamos, y cuestiona, oye, ¿quieres que alguien te sostenga? Es decir, digamos, a diferencia de las constelaciones donde alguien te representa, aquí no, aquí literalmente puede haber un tema donde te confronta con el otro, y puede haber un tema de confrontación, y entonces inclusive puedes como reconocer, o puedes materializar el enojo o el sentimiento, y entonces lo expresas, y qué sientes, y a ver, y qué te gustaría decir. Y entonces hay veces donde es tan liberador, o sea, la gente termina, inclusive pudiéramos llegar a mentar madres, perdón, que eso sí llega a pasar, pero lo interesante es que puedes tener a alguien atrás de ti, y atrás de ti te está sosteniendo, digamos, la mano en el hombro, y te dice, aquí estoy, no te dejo, no te suelto, y aquí te acompaño, y lo que tengas que pasar, aquí estoy contigo. Entonces hay un gran acompañamiento, o sea, no solamente sanación, es acompañamiento, es sentirse vulnerable,
es permitirse soltar, es permitirse llorar, y la gran ventaja es que te van a abrazar y nadie te va a decir que está mal lo que estás haciendo. Por eso es bastante bueno estos círculos que están actualmente. Oye, ¿y cómo se buscan? ¿Cómo es que se buscan entre ustedes? ¿Cómo se encuentran? Por ejemplo, no sé, tenemos a alguien que quiera pertenecer, ¿cómo podrían decir, o sea, despertar un día y decir, oye, me gustaría acudir a un círculo de hombres? ¿Cómo le hacen? Sí, fíjate que es básicamente de viva voz, o sea, no hay como tal una página, o sea, digo, está la página de Estados Unidos. Sin embargo, lo que hacemos nosotros es invitarnos entre nosotros. O sea, lo único que ha pasado cuando se crean estos círculos es que literalmente invitas al amigo, invitas al compadre, invitas al hermano, invitas a los hijos. Obviamente van creando su comunidad. ¿Perdón? Van creando su propia comunidad. Sí, se va creando una comunidad y entonces, digamos, es una vez a la semana. Aquí la gran ventaja es que debe haber una cierta continuidad y un seguimiento donde inclusive al final hay compromisos. Por ejemplo, digamos que alguien queda en que tiene, por ejemplo, expresa que está contenido porque le está yendo mal en el trabajo y no quiere comentarle a la esposa que está viviendo una situación difícil económica. Uh-huh. Entonces, lo que hace es, para no generar un problema con la esposa, lo que hace es genera un compromiso, él directamente en el círculo, y en el círculo se hace una especie como de chat, y entonces él acuerda algo, ese día él decide si acuerda algo o no, y entonces promete o se compromete él con estarnos mandando evidencia, digamos todos los días o cada X tiempo al chat, como una muestra de que estoy cumpliendo con eso que mi palabra vale, que mi palabra tiene valor. Y entonces hace el compromiso y entonces, oye, pues mira, voy a estar enviando, currículums a las empresas. Entonces mi compromiso es que voy a estar enviándoles a ustedes los correos donde ya envié el currículum o donde hice tal llamada o tal. Y entonces lo que sea que quiera comentar, que a veces es complejo de expresar y que a veces no podemos hacerlo porque nos da terror y nos da miedo el que, híjole, ¿cómo le voy a decir a mi hijo tal cosa? ¿Cómo le voy a decir a la esposa? ¿Cómo? Y entonces nos guardamos muchas cosas. Y esos lugares son para soltarlos. Pero ¿cómo se crean? Pues así, invitando al amigo, ves a alguien que necesita algo y entonces, oye, vente, mira, acompáñame y ya lo vives. Y entonces muchas veces se van quedando. Está muy interesante. Oye, me encanta lo que estás diciendo porque justo hemos tocado todos estos temas en episodios, ay, ando bien tartamuda, perdón. No dormí casi nada y bueno, episodios anteriores donde justamente están previniendo no solamente la violencia, también previenen el suicidio en los hombres. ¿Se acuerdan de este dato súper importante que decía que los hombres eran más propensos al suicidio? Entonces, justo acabas de decir, ¿no? El tema de, ay, es que me siento mal porque no tengo trabajo y cómo le voy a decir a mi esposa y todo esto. O sea, si se acercan con ustedes, no solo van a prevenir la frustración, ¿no? Sino que, o sea, van a estar más tranquilos con ellos mismos. Y esto, o sea, previene muchísimas cosas. Ahorita estábamos platicando, es como un sistema de alcohólicos anónimos, ¿no? Al final, diferente, ¿no? Obviamente, pero me encanta lo que están haciendo y yo creo que sería muy bueno también aliarnos como Punto Morado, ¿no? Claro. Hay algo que me quisiera aportar al sumar a tu aportación, Gemma, que es y aporto integrarlo a lo que Eduardo nos está diciendo. Hay una característica que a mí me han compartido muchos amigos y es muy cierto, y creo que también volvemos al punto de con la mirada con la que vemos a los hombres. Es cuando ellos deciden hablar, regularmente tienen 3 tipos de respuestas. O no son escuchados, o son minimizados en sus sentimientos o en lo que piensan, o son menospreciados también. Esta parte en donde, ¿cómo no es posible que resuelvas? Y esto va muy de la mano con esta depresión y esta carga exacerbada que pueden tener por ser el macho alfa, por no saber resolver, porque él tiene que tener la carga principal de todo, ¿no? Y ante el no poder identificar en primera instancia cuáles son las emociones que siente, y segundo, tras de un sistema porque el mundo y la educación
se manejó para que los hombres no pudieran, primero, sentir y dos, después comunicar lo que sentían, ¿no? Claro, han sido silenciados siempre. Y con esto quiero retomar un punto que Ricardo y yo estábamos platicando desde la vez pasada que teníamos el podcast, pero ya no lo platicamos en vivo, y es que a las mujeres tenemos un recordatorio mensual de nuestra feminidad, que es en nuestro periodo. Incluso tenemos una iniciación de nuestro Los hombres también lo tienen, ¿sí ¿No? sabían? ¿Cuál sí es? Tienen, o sea, sí les pasa esto como a nosotras, o sea, sí tienen como su periodo hormonal. Sí, fíjense qué valioso lo que están compartiendo, porque es muy interesante. Yo escuché por ahí que comentaron que también el hombre vive pues ciertos procesos hormonales y cambios, pero el tema es que nosotros muchas veces no nos damos cuenta de estos cambios y a veces no siempre podemos o sabemos reconocerlos. Es decir, no sabemos en qué momento de repente nos sentimos de cierta manera o de cierta forma porque no estamos contando cosas, no estamos llevando un calendario de las cosas que nos suceden y por qué nos suceden. Sería interesante que pudiera ser una propuesta del hombre a ver en qué momentos está más irritable o cuáles no, y entonces sería padrísimo llevarlo como un calendario, sería como un buen proyecto para alguien. Pero el punto, y fíjate, déjenme recordarles algo, y ahorita te contesto, Luz. Hay una frase que me gusta mucho, que de hecho la traen MKP, este grupo de Mankind Project, que es el del los círculos de hombre, que ellos manejan un proverbio africano que dice: el niño que no sea abrazado por su tribu, cuando sea adulto quemará la aldea para poder sentir su calor. Y entonces está muy interesante. Esa es una frase y un proverbio que trae precisamente este círculo de hombres, ¿no? de Mankind Project. Sin embargo, y aquí creo que viene lo interesante, es que no hay forma de poder saber cómo estamos pasando de niño a adolescente. O sea, sí, evidentemente nos pasan de todo. O sea, inclusive, por ejemplo, yo que tengo hijos adolescentes, de repente pues sí lo percibo cuando lo percibes en el aroma, lo percibes en el tema del vello, lo percibes en el tema del pelo de la voz, pero para el joven, de repente, inclusive es complicado que inclusive la mamá, por ejemplo, de repente, a mí me pasaba y fue un tema que yo creo que mis papás a veces yo creo que ni siquiera saben, o porque nunca se les enseñó y tampoco tenían por qué saberlo. De repente te veían así como yo siempre he sido muy alto, y de repente entrábamos a algún lugar donde regalaban helado para los niños hasta de 12 años, y yo tenía 12, pero parecía alguien de 15 o 16, y decía: señora, ¿cómo le va a dar su helado al niño que tiene 12 cuando ya parece de 16, ¿no? Y entonces era terrible, porque había una confusión entre que pues sí soy niño, pero soy adolescente, pero soy joven, pero ya soy adulto, y luego a veces no queremos. También otra cosa es que no queremos crecer, también a veces no queremos madurar. A veces por ahí dice el famoso Ponchilingas, el doctor Alfonso Ruiz Soto, el creador de la semiología de la vida cotidiana, el eterno adolescente, y a veces no queremos hacernos responsables porque ¿por qué tengo que hacerme responsable? Y entonces sí vivimos en nuestras cabezas también unos temas donde creen, y eso es algo que sí es importante para mí comentarlo, que de repente la dama o la chava o la mujer cree que nosotros tenemos que asumir ciertos papeles o ciertos roles, y entonces cuando no lo hacemos, pues evidentemente nos juzgan, nos critican, nos atacan, y entonces yo digo: pero es que tú deberías de saberlo porque eres hombre, y tú deberías de hacerlo porque a mí nadie ni me enseñaron, ni me dijeron, ni lo aprendí, yo no tuve este conocimiento, y entonces crees que por el hecho de ser hombre deberíamos de estar viviendo ciertas cosas, y créanme que no es verdad. Yo quiero hacer una confusión. ¿Hasta qué punto? En ese sentido, ¿no? Yo quiero hacer una confesión. Yo digo, Ya siempre habías los dicho juzgo. confusión. Sí, yo también dije No, me se siente confusión. No, yo quiero hacer una confesión. Yo siempre creo que deben de saber todos los restaurantes del mundo. Así de, tengo antojo de taco. Y entonces así de, tengo el directorio en mi mente de los 50,000 tacos. La verdad es que sí, o sea, ahorita me lo quedé pensando. Parece un ejercicio muy tonto, pero en el día a día puede generar un problema.
Así Sí. de, si ya, o sea, si Yo me peleo todos los domingos porque querer comer, no sé, nunca sabes. Y dice, pero pues tú dime algo, ¿no? Tacos. No quiero tacos. Pero son esos estereotipos que les marcamos y les damos este peso extra y que así es de peso en pesito, o sea, desde la comida, desde el ser fuerte en Lo que extremo. quiero, que me Ajá. abraces, que no me abraces, que me escuches, que no me escuches, que te metas, que no te metas. Tenemos nuestra cabeza metida en algo que, no sé, que tenemos que resolver, o estamos metidos en un tema, o estamos pensando en el partido, o estamos pensando en el trabajo y lo que tengo que entregar, y entonces quieren evidentemente que en ese momento les leamos las mentes y que literalmente las abracemos cuando necesitan ser abrazadas, que les traigamos los tacos cuando en ese momento ahí se me ocurrió, y entonces... Pues es que no podemos esperar menos de un hombre. Comunicación, eso es importantísimo, y tiene, y Luz, sí me encantaría que hay hombres que evidentemente tienen una gran capacidad y habilidad para tener y llenarse de datos inútiles. Y evidentemente quizá un dato inútil, quizá para muchos, puede ser tener la lista de restaurantes de tacos de todo Puebla, de cuenta, o de donde sea. Pero para otras personas no es relevante tener la información porque para mí no es relevante, ¿no? O sea, pero evidentemente hay gente que sí la trae, o sea, es que sabemos de todos en esta viña del Señor, o sea, de verdad se los juro que hay de todo, ¿no? ¿Por qué los hombres no se sienten cómodos para hablar o mostrarse vulnerables? Creo que has hablado mucho de estos puntos, ¿no? Y acá, o sea, también una cosa que no hemos mencionado son las normas de género, ¿no? O sea, siempre nos La dicen... bendita Las heteronorma. normas estereotipadas, ¿no? Ujú. Así es. Sí, correcto. Yo creo que aquí la respuesta es muy sencilla. Ya lo hemos compartido. ¿Por qué no nos sentimos cómodos? Principalmente por el miedo a ser juzgados, el miedo al juicio, el miedo a que tengas, que no sepas cómo responder, a que no sepas cómo el que si expresas te van a decir que por qué lloras, que por qué te sientes mal, que no puedes, y creo que lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que como humanidad y como hombres y como seres humanos también nos duelen cosas, también somos sensibles, también, y hace poquito lo platicaba un poco con Luz, hace poco acabo de ver en un programa a los Magneto, en una entrevista con Jordi, donde a esta edad de casi ya de 50 años cada uno de ellos, porque ya tienen 50 años, un poco más, literalmente se soltaron a llorar todos, y entonces dices, ¿cuánto nos traían guardado? Que cuando empezaron a tocar esa pequeña, así como que empezaron a tocarle ahí en ese punto donde, híjole, de repente todos estaban llorando, ¿no? Y yo decía, qué maravilla, o sea, porque cualquiera podría pensar, ay, mira, estos se pusieron a llorar, ¿no? Yo decía, qué maravilla que puedan expresar sus emociones, sus sentimientos, y que lo puedan hacer, y que no les preocupa en ese momento llorar por lo que pasaron, por lo que vivieron, por las situaciones que vivieron, porque a veces nos han llevado a que tenemos que ser fuertes y aguardar, y entonces no, creo que lo más importante, y creo que en la medida en la que dejemos de juzgar al otro, vamos a cambiar el mundo que hemos creado. En la medida en la que dejemos de ver a alguien que llora, así como podemos dejar de ver que, voy a pensar que una madre amamanta a su hijo, pues así deberíamos de pensar que si un hombre llora no pasa absolutamente nada, y no tiene nada de malo en ese sentido, ¿no? Pues somos humanos, pero va por ahí un poquito el tema. Oigan, también, o sea, yo lo que he notado es que, por ejemplo, los hombres como que también les gusta mucho el apapacho, ¿no? O sea, y lo veo, por ejemplo, con Alonso, que le encanta que lo apapacha. Ahorita ya de repente me dice, no, mamá. Y cuando se baja a la escuela o cosas así en público, pues me dice. Pero ayer, por ejemplo, estábamos viendo la de el osito que Paddington. Ah, mi vida. y estaba como chipil porque se sentía mal, ¿no? Me dice, mamá, ya deja el celular, por favor, abrázame. Y yo, ahí véngase mi Paddington, que no sé qué. Y, o sea, he visto que los hombres como que no se dejan abrazar tanto en público, y eso es en general, ¿no? Y cuando están así como ya en privado y por la mamá y por quien sea, o sea, estoy hablando en general, no estoy hablando como temas de pareja ni nada, o sea, estoy hablando en general. Y me ha pasado con algunos ex que sí, ¿no? O sea, dicen, la parte que más me gusta de ti es que seas súper melosa y así. Y muchos no lo reconocen. Y eso también
pues como que estar enfrente de sus amigos y que no lo abraces o que no hagas ciertas cosas porque le dicen el típico, es que eres un mandilón, ¿no? Y apenas, no me acuerdo dónde conocí a un chico que dice, claro, todos somos mandilones, unos de closet, otros, o sea, somos abiertos, ¿no? Y dice, a mí me gusta ser mandilón porque mi vieja me consiente, ¿no? Entonces, todas estas cosas que la gente te va prohibiendo, o sea, pues también va reprimiendo mucho, ¿no? Y que nosotras como mujeres, pues también debemos con nuestros hijos como decir, no pasa nada, o esto claro. que decíamos, si te gusta el color rosa, no pasa absolutamente nada. Si te gustan las muñecas, no pasa nada. O sea, quitar ya esas cosas, ¿no? Ahí te va la clave, y lo acabas de decir. No nos hemos dado permiso a recibir, y esa es la respuesta. O sea, el punto es, por ejemplo, hoy tengo una mentora de vida que nos ha enseñado y todo el tiempo es, date permiso a recibir. Y entonces desde chicos, pues evidentemente en estas cuestiones de estos roles de los cuales hablan de género, que el hombre da y la mujer recibe, pues nos han confundido durante mucho tiempo, porque en realidad los dos, tanto hombres y mujeres, podemos dar y recibir y no pasa absolutamente nada, pero se nos ha expresado y se nos ha dicho que el hombre da y el hombre provee y no es relevante. Creo que el tema es que la mujer puede dar y puede dar de corazón y el hombre puede recibir de corazón y no pasa absolutamente nada. Cuando nos demos permiso en esta vida de recibir lo que sea, ayuda, un abrazo, una caricia, un consejo, cuando nos demos permiso y bajemos barreras y dejemos de esta soberbia y este ego que tanto a veces tenemos que mantener por ser hombres y varones, y es una tontería totalmente, cuando aprendamos a permitirnos recibir, en ese momento podemos, pues evidentemente ser apapachados. Lo que pasa es que a veces no nos gusta, o sea, creemos. Yo, por ejemplo, les platico muy rápidamente un ejemplo donde estoy en casa estoy conviviendo con una persona que estoy saliendo, digamos, y entonces está muy bonito, porque de repente me quedo en su casa y me dice, oye, ¿quieres que te traiga algo? Y yo con ganas de, no, si quieres yo voy por él, ¿no? Así como diciendo, no quiero que me lo traigas. Y al contrario, ella está en la total y absoluta disposición de traerme las cosas, y yo tengo que aprender a estar en la absoluta y total disposición de recibir las cosas. Y si ella lo quiere hacer, maravilloso. Y yo tengo que estar abierto a recibirlo y decirle, oye, gracias. Y eso no significa que todo el tiempo va a estar recibiendo. Significa que hay una danza maravillosa y mágica entre dar y recibir constantemente toda la vida. Y eso sería precioso para todos. Ay, qué hermoso. Bueno, yo quiero aprovechar para preguntarte cuál podría ser y qué características deberían tener los espacios seguros para los hombres. La vez pasada estuvimos tocando un poco este tema de estos personajes que no son tan saludables, ¿no? Como el Temach y todos estos. Entonces, me encantaría que dejáramos clara esa parte para que los hombres sepan a qué lugares sí pueden acercarse y cuáles deben de ser estas características para no confundirnos. Claro. Sí, yo creo que en particular, mire, la verdad es que no debería de haber un tema de un lugar físico, sino más bien creo que es un espacio energético y es un espacio que tú creas. O sea, yo creo que el espacio seguro para ti puede ser cualquier lugar. O sea, entiendo hasta cierto punto que por historia o por una cuestión de pues estadísticas o como quieran llamarlo, pues simplemente hemos visto que hay ciertos lugares en donde los hombres se reúnen y les gusta, no sé, el club y los gimnasios y de repente los bares y las cantinas, pero en realidad me parece que cualquier espacio que tú creas puede ser seguro para ti. Es decir, no tendrías por qué estarte ni minimizando, ni tampoco estarte creyendo más que el otro. Simplemente creo que es un tema de autoconfianza y de autoseguridad y de autoestima el que te pueda permitir saberte seguro en ese lugar donde estés. O sea, no es relevante en realidad tener un lugar o un espacio. Simplemente digo, claro, a ver, hay ciertos lugares donde quizá te sientas más cómodo o te sientas mucho más cobijado, puede ser, pero en realidad tú deberías de llegar a cualquier lugar y sentirte absolutamente, y eso en la medida en la que podamos nosotros
crear esta confianza y certeza en los hijos e hijas. En ese sentido, cuando lleguen al lugar al que sea, pueden sentirse seguros y entonces empezar a poner límites y empezar a poner límites sanos pero es todo educación, todo absolutamente es cultural y es un tema de cómo cambiamos los paradigmas en este momento de nuestras vidas para llegar al lugar en ese momento y en ese espacio y en ese tiempo y donde sea, y que te sientas tú absolutamente seguro, ¿no? Y que no va a pasarte absolutamente nada. Entonces creo que ese lugar tú lo puedes crear, no es necesariamente un lugar físico. Es que finalmente el lugar seguro o tu hogar es tu propia mente y tu propia salud y estabilidad emocional. Sin embargo, creo también, nosotros habíamos como visualizado que sí hay, o sea, si bien es cierto, tienes toda la razón, todos los espacios deberían serlo mientras nosotros tengamos esta asertividad y este poder de decisión y este equilibrio. También es cierto que sí hay espacios que no son tan seguros. No es lo mismo, por ejemplo, ir a un club deportivo que incluso empezar a experimentar su sexualidad desde tal vez un table, ¿no? Por ejemplo. Ahí, perdón que te interrumpa, pero creo que desde ahí estamos como mal, ¿no? Porque todos los lugares deberían de ser seguros, tanto para mujeres como para hombres. O sea, y lo que estás diciendo, o sea, pues, lugares que se prestan a que solo sean de hombres o que solo sean de mujeres, o sea, sí debemos de cambiar ese chip, ¿no? Aunque haya hombres presentes en un lugar de mujeres, a eso voy. Debemos de respetarlos. Justo. Y aunque haya mujeres, por ejemplo, en estos lugares que hay muchas mujeres, ¿no? De entrada, Sí. Pues que sean también respetadas. Claro. Entonces, o sea, ya quitarnos esos estereotipos que venimos diciendo, o sea, lugar seguro debería de ser cualquiera para ambos, ¿no? Es que hacia allá iba y el punto de plantear esto es porque finalmente no es el espacio, es cómo tú vives en ese espacio. Uh-huh. Es cómo lo ejecutas y desde dónde, desde qué estado de conciencia. Incluso nosotras podíamos ir a un table y yo te puedo apostar que la manera en que nosotros lo vivimos es muy distinto desde la perspectiva en la que vamos. Pues sí, ¿sabes? Pues sí, porque nos paguen. Que nos paguen. No, Carmen. No, bueno, a mí no creo que me paguen mucho. No, o sea, a lo que voy es eso. La página azul. Pero es que bueno, estaban muy serias, era nada más un chistorete. sí, pero es que sí, tienes toda la razón, todos los espacios tendrían que ser seguros, pero también está bien explorar estas preguntas en donde los hombres, ¿por qué se llegan a sentir más cómodos en espacios así? O sea, en un lugar deportivo. El viernes tuvimos una reunión de hombres allá en Inspirato. Uh-huh. Y fue algo muy, pues, raro, ¿no? Porque, pues, nosotras estábamos atendiendo, ¿no? Y la verdad es que nos sorprendió cómo, tenían ese respeto hacia nosotras, ¿no? Que nos decían, no, qué padre que sean mujeres trabajadoras y que estén acá y siéntense con nosotros y todo eso. O sea, creo que este estigma ya ha ido cambiando poco a poco, ¿no? Pero, o sea, antes, no. O sea, ¿qué hubieran dicho si las dos estuvimos atendiendo? No, son ya no sé qué, y eso ha de ser un burdel. O la manera en que las tratan también, claro, ¿no? O sea, yo me gustaría, claro, exacto. A mí me gustaría sí decir, y esto lo digo como a título personal, no sé si de pronto esté como en lo correcto, es lo que yo siempre les comento que practico con mis hijos, sobre todo con el varón, y yo lo que le digo es que más que espacios seguros, son las personas con las que nos sentimos seguros o con las que ellos o él en particular se siente seguro, ¿no? ¿Por qué? Pues por eso, porque yo creo que en un espacio o con una persona que te hace sentir seguro, encuentras validación de tus emociones, encuentras que no hay juicios, encuentras que todo lo que te van a regresar o la retroalimentación que te van a dar es con amor,
porque va a ser para un crecimiento personal y nunca para destruirte o utilizar esa llaga o esa herida para causarte un dolor. Y tendríamos que también empezar como a ampliarlo hacia nuestras redes, pues mira, laborales o de amistades o demás. En el tema hombres específicamente, yo creo que de pronto cuando tú te encuentras, o bueno, cuando los hombres se encuentran con alguien que se vuelve aliado de las mujeres, ¿no? En estas masculinidades conscientes, hay cosas que ya no se permiten, ¿no? O entre ellos, no sé, quizás ya no van a hablar mal de la ex, ¿no? Ya no va a ser la ex loca. Bueno, y entonces después de hablar de estos espacios o de estas personas que sí pueden ser seguras, ¿no? O que pueden ayudarnos a esta contención, me gustaría que exploráramos la contraparte, ¿no? Estos lugares que hemos visto como espacios heteronormativos. Heteronormados para los hombres y que hemos visto toda la vida como algo natural, ¿no? Y creo que lo platicamos un poquito fuera del aire. Ya habíamos dicho que los clubes deportivos, que yo creo que ahí también, hijo, hay un chorro de presión y cosas fuertes dentro de eso. Los lugares como table dance o cosas similares, no sé cómo se llamen Oye, estos. que también hay amigos que forzan a otros amigos a tener relaciones o algo porque O a ir a si esos no, lugares no son porque hombres, si ¿no? no. O Ajá, incluso exacto. su iniciación sexual Y ahí, se ve claro, presionada desde una experiencia poco amorosa, poco vinculativa y que pareciera como si fuera una simple transacción del departamento de salchichonería. Claro. O sea, ve por tu ticket, ¿no? Y ve No, por y la aparte señorita. que crecen Chulería. creyendo que eso es como lo normal, ¿no? Claro. Y volvemos a lo mismo, siguen estando en esta desconexión en donde su cuerpo es uno y sus sentimientos están bloqueados, por otro lado, ¿no? Sus emociones están bloqueadas. Ni siquiera y no- reconocidas. exacto. ¿No? En vez de buscar vínculos sanos, afectivamente hablando. Entonces, para ir hacia la pregunta y que Eduardo nos pueda incluso dar un panorama desde él, de esta versión de él, porque fíjate que, o sea, si lo piensas, los clubs podrían ser lugares sanos, porque es un lugar donde exploran la vitalidad, esta parte de mucha energía con el deporte, llámese fútbol, básquetbol, fútbol americano, o sea, el que sea, llamen el buen nombre que sea, pero este exceso de cómo descubrir cómo sí y cómo no, o sea, cuál es el límite para saber cuándo deja de ser sano y quitemos tal vez la connotación del lugar sano, cuando algo deja de ser sano para ustedes, Eduardo. Qué interesante, porque yo sí creo, a ver, a lo largo de la historia, pues sí hemos creído que hay ciertos lugares, lo voy a poner aquí entre comillas, que deberían de ser pues de cierta exclusividad para los caballeros o para los hombres, no sé, por ejemplo, evidentemente estos clubes deportivos, evidentemente quizá ciertas cantinas, ciertos bares, de repente pues hablar de los tables, que también pues es hasta, no sé, es como interesante escuchar esto, ¿no? Pero yo sí creo, a ver, vuelvo a insistir otra vez en el punto. Primero termino diciendo que no, que el lugar seguro lo creas tú y es un espacio que tú debes de crear. Ahora, segundo punto, creo que desgraciadamente dejan de ser lugares seguros cuando otra vez no vuelves a poner límites, cuando no sabes quién eres, cuando realmente te dejas manipular, cuando quieres ser parte de un grupo en el que por pertenecer, por ser reconocido, por ser admirado, por ser querido, por ser tomado en cuenta, terminamos haciendo cada estupidez y cada tontería donde ahí deja de ser el lugar seguro. Es decir, por creerte que eres un machito, por creerte que eres importante, por creer que eres alguien valioso, y entonces permites que el de enfrente, burlándose de ti, haga o tú termines haciendo lo que el otro está diciendo, y eso no se vale, porque entonces nos estamos aprovechando. Creo que en esta vida sigue habiendo un tema donde si la gente nos respetáramos, pero claro, como también nos hemos encontrado con estos temas de la gente bromea, los bromistas, los pasados de lanza, o sea, sí lo hemos visto a lo largo de la historia, o sea,
Y entonces yo creo que ese lugar deja de ser seguro para ti cuando en un baño, por ejemplo, o en un baño de caballeros, de repente te encierran, o de repente te pueden empezar a tocar, o de repente empiezan a burlarse de ti por ciertas cosas, ¿no? O sea, es terrible hasta cierto punto. Yo, por ejemplo, yo voy a hablar desde mi experiencia, inclusive yo llegar a un baño donde yo llegaba a un club, voy a pensar, y de repente pues veías y ya había baños y vestidores para caballeros y vestidores para damas, ¿no? Y en el de hombres, pues evidentemente salían los señores ya grandes, pues obviamente pues desnudos, ¿no? Y yo decía, pues ¿por qué tengo que estar enseñando, no? Como que a mí el pudor y esa parte pues sí para mí era importante, pero también te das cuenta que no debería de haber problemas si no te juzgaran, ¿no? Sin embargo, pues cuando estás entre cuates de la misma edad, donde empiezan a ver y luego a veces el tema terrible de la competitividad o el tema de la competencia y a ver casi quién la tiene más grande, y entonces es terrible, porque lo único que provocan es mucha inseguridad en la gente, y entonces deja de ser un lugar seguro cuando permites que el otro se empiece a aprovechar, te haga el bullying, y ahí creo que ya no va. Por eso sigo insistiendo en el tema de la seguridad, de la confianza, de la certeza, de la autoconfianza, de la autoestima, o sea, tú debes de trabajarla, o debes de aprenderla de algún lugar. El tema es que siempre tienes la oportunidad de aprender. No te lo enseñaron de chico, bueno, apréndelo de grande. Y tienes que empezar a verlo, buscar los lugares donde te puedas trabajar eso de cierta forma. Oye, Eduardo, tocando ese punto acerca de la confianza, del respeto, de los límites, creo que sería un muy buen momento para poderlo enlazar con tal vez esta parte de la espiritualidad que sí te ayuda a evolucionar en una masculinidad consciente, que es integrar este sagrado masculino y vernos o verse ustedes, ¿no? Como esta concepción, pues sí, así como es sagrada, única, especial, individual, y que desde esa mirada, primero interna de ustedes, pueden generar que las personas que les rodean puedan verlo desde esa energía, ¿no? Y tal vez ahí empezarnos tú a contar, porque tú también tienes un parto de aguas en tu vida. O sea, tú eras un hombre que se dedicaba netamente a los negocios, que era sumamente racional, que eras el non plus ultra de las finanzas, y que esta autoexploración te ha llevado justo a indagar sobre los diferentes tipos de terapias que pueden existir, diferentes corrientes ideológicas, y eso te ha llevado a ti a autoconocerte como hoy lo haces, y pues me encantaría que nos compartieras eso. Muchas gracias, Luz. Qué hermosa esa pregunta de alguna manera, o esto que me estás llevando, porque tienes razón. Yo creo que hay un tema, creo que cada ser humano debería, lo voy a poner así como un debería, o una posibilidad debería de existir, de que cada hombre debería de pasar por un proceso de construcción y de reconstrucción. O sea, yo creo que en algún momento sí deberíamos de fragmentarnos, y no lo digo literalmente, ¿no? O sea, digo, fragmentarnos es permitirnos darnos cuenta y hacernos conscientes de que la hemos cajeteado, de que la hemos regado, o sea, literalmente reconocer a nuestro ego, reconocer nuestra soberbia, reconocer este macho alfa, lomo plateado y tantas tonterías que luego decimos, de que al final yo creo que en la medida en la que tú puedes reconocerte y aprender sobre ti quién eres, en ese momento puede haber una deconstrucción. O sea, sí podrías literalmente decir, ¿sabes qué? Este no me ha llevado al lugar al que quiero, este no me ha permitido ser esto, o pretender, inclusive puedes, conforme vas avanzando, la gente que es soberbia o que es literalmente el ego, lo traen hasta el tope y hasta arriba, literalmente termina sin amigos, termina casi el odiado, termina de quiere invitarlo, y entonces te tienes que dar cuenta, o sea, tiene que pasar. No estoy diciendo que con todos, no estoy diciendo que tiene que ser oro de ley, pero sí a veces tenemos que darnos cuenta y en estos temas de vulnerabilidad, en estos temas de caerte, en estos temas de literalmente decir, ¿sabes qué? No puedo, algo tiene que pasar en mi vida, es donde te puede llevar a vivir una nueva masculinidad, una masculinidad consciente, un sagrado masculino, donde te tienes que dar cuenta que lo que has estado haciendo no es lo más valioso, no es lo más importante,
y el hecho de pretender decir que tú eres el non plus ultra sobre los demás no ayuda en nada. En la medida en la que tú te das cuenta que puedes servir a los demás, que puedes compartir con los demás, que puedes contribuir con los demás, que en ese momento tu masculinidad puede florecer, pero maravillosamente, o sea, te das cuenta que en ese momento puede cambiarte la vida. Sí es verdad que tienes que hacerte consciente de las cosas, y el tema de la conciencia no es un tema de darte cuenta de la noche a la mañana. Hay un proceso, todo el mundo vivimos procesos, eso es indiscutible, es innegable y es inevitable, todos vivimos procesos. El tema es que cada persona vive su proceso y algunos pueden ser más lentos, otros más rápido, pero creo que en la medida en la que más rápido te hagas consciente de que tienes que cambiar tus hábitos, tienes que cambiar tu forma de ver las cosas, que no se vale que casi que si tú eres acá el que es el que puede y el que tiene más viejas, porque es terrible, o sea, esto que estoy diciendo es casi que se pareciera que es un premio tener muchas mujeres, y no, es un tema de que si estás respetando o no a la mujer, si le estás dando su lugar, si le estás permitiendo también que ella opine, que ella contribuya, que ella hable, que ella exprese. Creo que lo importante, y entonces hay un largo caminar en este sentido, mi querida Luz y todas, creo que es importante saber que tenemos que irnos haciendo conscientes poco a poco e ir cambiando nuestra forma de ser, y a veces, pues no siempre, pero la edad, el caminar en esta vida te va ayudando a cambiar y a reconocer estos temas y a darte cuenta que hay patrones que tienes que cambiar y cosas que puedes cambiar, y en ese momento empiezas a generar y a darte cuenta que puedes ganar mucho más si cambias y te haces disponible para los demás, ¿no? En ese sentido. Oye, Vas. justo ahorita hablas de todo ese cambio de la evolución que debemos de tener, y me recordó a un libro que me encanta y se lo recomiendo, o sea, para todas, todos, todes. Se llama Hábitos Atómicos. O sea, de verdad que está increíble ese libro, y habla de esta transformación, ¿no? De cómo podemos cambiar en cualquier momento de nuestra vida y qué es lo que nos puede dejar de positivo y no. Entonces, está también en audiolibro para los que luego no tienen tanto tiempo para leer. O que no les gusta. O que no les gusta. Entonces, se los recomiendo bastante. Y creo que lo que aportas es muy bueno, porque nunca es tarde, ¿no? Para evolucionar. Muchos dicen que, ay, no, o sea, es que la gente nunca cambia. Pues no va a cambiar, o sea, va a seguir teniendo el mismo color de ojos, el mismo color de piel, a menos que sea Solé. Pero, o sea, el punto es evolucionar como Michael persona. Jackson. O que tengas mucho dinero como Michael Jackson. Que tengas vitiligo. Entonces, yo creo que las personas sí evolucionamos a base de la experiencia, de los errores, de muchas cosas que tenemos en la vida, pero depende de cada uno de nosotros cómo lo enfrentamos, ¿no? Entonces, esto yo creo que va dirigido para todas y todos, ¿no? O sea, no nada más para el género masculino, que yo creo en eso también a veces estamos muy errados, ¿no? De que, ay, no, es que en la relación siempre siempre tiene la culpa el hombre, ¿no? O siempre tiene la culpa la mujer. Ambos llevan sus responsabilidades, ¿no? Y en algún momento tú decidiste estar con esa persona, pues bueno, o sea, tienes que afrontarlo, ¿no? Y a veces es muy duro, pero lecciones de vida siempre hay, ¿no? Tú debes de saber cómo, como hombre o como mujer, tienes que cambiar o modificar tantas cosas que te dañaron en su momento, ¿no? Porque al final tenemos a la pareja que merecemos en ese entonces. Yo creo y que es muy duro eso. Hay algo que me gustaría retomar, que la evolución es una decisión. Y yo creo que entre más esa decisión pueda ser una decisión consciente, porque hay decisiones que no, incluso el no decidir es una decisión. O sea, el mantenerte en ese estado o en donde estás es una decisión, consciente o inconsciente. Entonces, esta es una invitación a partir de lo que también Eduardo nos ha compartido, es que, y por eso le pusimos este título a este programa, porque es una invitación hacia nuestro público masculino que nos puede ver, a que pueda vivirlo desde una conciencia distinta.
Y desde este poder de decidir, y voy a retomar algo que dijo Eduardo y que me encanta, el que se den el permiso de recibir una nueva versión de ellos mismos. Y también nosotras es una invitación a las mujeres a poder recibir o darnos el permiso de ver una visión distinta de la masculinidad, para que dejemos de dar un juicio estereotipado de todos son iguales, todos son infieles, o desestimar las emociones de un varón o de una masculinidad solo porque creemos que está mintiendo. Creo que también debemos de aprender a recibir lo que ellos nos puedan dar sin ninguna expectativa de protección, ¿no? O sin el que tiene que ser el fuerte. Y desde ahí creo que poder empezar a generar estas empatías de lo parecido que hemos crecido en un sistema que nos ha silenciado a ambos, en un sistema en el que la realidad nos dividió, pero tenemos muchas más coincidencias de las que realmente nos diferencian, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya estamos a punto de terminar, chicas, y pues creo que a mí me encantaría solo cerrar contigo, Eduardo, porque yo sé que tienes un estereotipo o un arquetipo, no estereotipo, un arquetipo muy marcado, y que tal vez esa sería como como quisiera que concluyeras, y porque también es parte de cómo yo te conocí, ¿no? Hay 4 arquetipos que nos contaste que existen en estos círculos de confianza, en estos círculos de sanación de hombres, y que es el rey, el guerrero, el mago y el amante. Yo quiero comentarles que yo conocí a Eduardo siendo un mago, y así lo encuentran en redes sociales, y también es una invitación a que lo sigan porque de verdad su contenido es valioso. Él es un hombre que aporta siempre está dispuesto a aportar, y me encantaría que pudieras cerrar con esto, Eduardo. ¿Qué te parece? Pues antes que nada, de verdad, muchas gracias por la invitación. De verdad, yo me siento feliz de estar aquí con ustedes. Y sí voy a cerrar y voy a terminar con algo que creo que es importantísimo. Creo que durante años nos han hecho creer, o sea, yo puedo hablar de algo muy valioso. Creo que durante años nos han hecho creer que en estos temas de si la igualdad o la equidad o el tema de todas estas cosas así medio extrañas que luego a veces ni las entendemos, hay que entender que el hombre trae, pues evidentemente en género, pues trae ciertas cuestiones, la mujer trae ciertas cosas. Sin embargo, en equidad creo que podemos ser exactamente iguales. Creo que tenemos todas las posibilidades, absolutamente las mismas capacidades para lograr lo que querramos en nuestras vidas. Que no hay diferencias. Quizá sí, seguramente con base en un tema de género y de hombre y de mujer, donde nosotros evidentemente pues nunca en la vida vamos a poder tener y ni parir un bebé ni un hijo. Evidentemente hay diferencias, pero tenemos todas las posibilidades de ser y de tener y de hacer lo que queramos en esta vida, y somos idénticos en ese sentido. Tenemos todas las posibilidades para lograrlo. Y tiene que ver mucho con los valores. Es importante que estemos trabajando los valores todo el tiempo desde chicos. Los valores de honestidad, de verdad, de integridad, de honorabilidad. Tenemos que trabajar estos valores, y cuando realmente trabajemos todos estos valores, verdaderamente vamos a lograr cambiar este mundo radicalmente. Y dejemos, por favor, y con esto concluyo, dejemos de vernos separados. O sea, ya estuvo bueno la guerra y el debate de quién es mejor y quién es peor, y a ver que tú me hiciste y yo te la hice, y entonces podemos cambiar absolutamente, y como dice Luz, el poder de una decisión puede cambiar absolutamente cualquier cosa en el mundo. Podemos hoy dejar de vernos separados y empezar a vernos como humanidad y como hermanos. No debería haber diferencia, y entonces depende de cada uno de nosotros. Yo voy a empezar a dar lo que quiero recibir, y esa es la ley universal. Yo voy a empezar a dar lo que quiero recibir, y entonces pues todo el tiempo, si empezamos a dar aquello que queramos recibir, la vida nos entregará aquello que estemos dando, ¿no? Entonces pues muchas gracias de verdad por la invitación, y yo feliz de seguir contribuyendo, y hoy ya me vuelvo, si así me lo permiten saber, un aliado de ustedes, y aquí estoy para ustedes. Muchas gracias. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Pues ya terminamos, chicas, se nos fue el tiempo. Rapidísimo. Sí. Pues ojalá y nos puedan acompañar en la próxima emisión del debate en femenino
el miércoles a las 9, todos los miércoles a las 9 de la noche. Gracias, Eduardo, gracias, chicas. Nos vemos en una nueva emisión en el Debate Femenino.